apoyé esa ley. Es que yo hacía una oposición reflexiva. Pero Samuel, y yo estoy útiles para el país. Y yo le dije a la ministra del Interior hace un par de días, a su ministra del Interior, hay que apoyar, y yo personalmente voy a apoyar la reforma política que está presentando el gobierno y la eliminación del voto preferente, que usted sabe que iba en esa reforma. Como la apoyé yo en el sí, pero el Centro Democrático no la apoyó como partido, pero digamos, yo creo que en eso consiste el Pacto Nacional, definir unos temas. Y un comentario final sobre lo de Cambio Radical, Juan Carlos, a mí me parece totalmente coherente la decisión de Cambio si esa es la decisión final. ¿Por qué? Porque Cambio Radical formalmente entre la primera y la segunda vuelta, después de que el doctor Vargas no pasó a segunda vuelta, no apoyó a ninguno de los dos candidatos. Entonces asume una posición de independencia que hay que explicarle a los oyentes también. No es como antes se hacía, unas declaraciones simplemente en medios de comunicación. Ahora, con el estatuto de oposición que logramos sacar adelante en el Congreso de la República, que se está empezando a aplicar, los partidos antes del 7 de septiembre tienen que decir si son partidos de gobierno, independientes o de oposición. Cambio Radical ya formalmente seguramente anunciará que es partido independiente. No sabemos la U, no sabemos cómo va a quedar la coalición. Lo que a mí sí me parece también totalmente incoherente y hasta risible es que en la última semana el jefe del liberalismo haya estado amenazando privada y públicamente con que también se iba a declarar independiente, lo cual sería totalmente absurdo. Yo no estoy de acuerdo con que el Partido Liberal sea un partido de gobierno. Este gobierno tiene unas manifestaciones en materia de derechos, de libertades frente al proceso de paz muy lejano de lo que los liberales de base sienten, pero lo que no tendría ningún sentido, y sí sería la incoherencia total, es que un partido acompañe, como acompañó formalmente por decisión del jefe del partido, no de las bases del partido, un candidato a la presidencia, Samuel, y 2 meses después ahora venga a decir que es partido independiente cuando ni siquiera ha comenzado el gobierno. Si usted apoyó la plataforma y las propuestas del presidente que eligieron y ni siquiera ha empezado a ejercer, uno entendería que un año después, por decir algo, diga el presidente no cumplió sus propuestas y nos pasamos a la oposición, pero ahora, francamente, esa incoherencia de los políticos y de los partidos en Colombia es lo que le hace mucho daño a la credibilidad de la actividad. Yo estoy de acuerdo con eso, con el doctor Cristo. Acá no puede ser que son y no son al mismo tiempo. Eso es contradictorio. Y no puede ser que ellos pretendan, o que algunos, no todos, pretendan armar una coalición alrededor de la burocracia y de la mermelada. Así, a eso no le va a jugar el presidente Duque, y hoy ha sido muy claro con las bancadas de gobierno con las que se reunió. Va a tener un diálogo permanente y fluido con el Congreso de la República, pero él va a hacer una política distinta en la forma y en el fondo. Acá se acabó la época de la mermelada y va a ser una unión alrededor de los grandes temas que requiere el país, y los partidos deberán estar a la altura de las exigencias del pueblo colombiano. Pero Samuel, yo sí le hago una pregunta. No se va a repartir esa mermelada, pero el momento en que hayan estos grandes diálogos con el Partido Verde, con el Polo, pues es decir, el Partido Verde va a venir y va a decir, mire, en la reforma tributaria yo no estoy de acuerdo con esto, con este punto, yo le sugiero estos 3 puntos, los conservadores dirán su línea, el Cambio Radical dirá la suya. Es decir, cuando yo como partido de la oposición no me sienta tomado en cuenta, pues rompo el diálogo, porque digo, ese diálogo no me dio frutos, no me dio resultados. Es decir, ¿hasta dónde va a llegar el presidente Duque a manejar las cuerdas y flexibilizar su plan de gobierno para poder congraciarse con todos? Pero es que eso es lo que nos toca romper. Esa tragedia histórica, que para que pueda haber diálogo tiene que haber repartija de puestos y de mermelada. Yo no le estoy hablando de puestos ni de mermelada, yo le estoy hablando únicamente de planteamientos ideológicos. Los planteamientos ideológicos, bienvenidos, diálogo, van a encontrar disposición al diálogo por parte del gobierno
hasta los mayores contradictores del presidente Duque reconocen en él una persona dispuesta a tender puentes al diálogo, y precisamente una reforma tributaria se tramita en el Congreso para que todas las voces allí representadas puedan manifestar su opinión y las necesidades de su electorado, pero finalmente son las mayorías y por supuesto la mayoría de gobierno la que va a adelantar una agenda legislativa que se terminará imponiendo. Pero yo creo entender que aquí se están moviendo dos dinámicas distintas en este escenario político. Una del gobierno que está tratando de consolidar una coalición de gobierno, que es absolutamente lógico y natural, y creo que para eso se hicieron hoy las reuniones con las bancadas y cada bancada tomará una decisión, pero nos hace falta ver la otra parte de la película, y es, el presidente ha dicho una y otra vez, el presidente Duque, y volvió y lo repitió en su discurso de posesión, que convocaba un pacto por Colombia. Yo creo que muchos sectores que no votamos por Duque, que no compartimos sus propuestas de campaña, muchos sectores de la oposición, muchos sectores independientes, estamos esperando que nos digan qué consiste ese pacto por Colombia, que es un poco lo que tú decías. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué puntos puede haber coincidencia? ¿En qué puede aportar? Y en qué no. Entonces, se va a mover el presidente como en dos carriles. Uno, tratar de conformar la coalición de gobierno más allá del centro democrático frente a su propuesta de gobierno, que si vamos a eso, la coalición solo sería Partido Liberal, Partido Conservador y Centro Democrático, que fueron los que apoyaron formalmente al presidente Duque, y ahí tendrán que tomar decisión Cambio Radical y la U, y también mirar cómo sería el diálogo con la oposición, con los sectores no solamente políticos, sino sociales y ciudadanos que no acompañaron la propuesta del presidente Duque. Sí, yo, Juanita Robertos. Gracias, Juan Carlos. Yo insisto en la importancia de que esas alianzas sí sean programáticas, y ahí celebro lo que dice Samuel. Por supuesto, insisto, desde nuestra posición en una oposición constructiva, estaremos listos para celebrar si efectivamente hay un cumplimiento de la promesa que ha dado el presidente Duque, y es justamente acabar la lógica de que la gobernabilidad se construye repartiendo puestos, repartiendo recursos, en vez de sobre la base de contenidos. Pero tristemente lo que he visto en esta, digamos, última semana en la discusión frente al tema de Contraloría, no ha sido una discusión, por ejemplo, amplia, donde nos incluyan a los sectores de la oposición para discutir, bueno, cuáles son las objeciones frente a una persona tan radical como, por ejemplo, José Félix Laforí, y cómo construimos unos acuerdos de principios respecto de una persona que justamente le dé garantías a todos los sectores, insisto, además frente a un cargo tan importante como el de la Contraloría, que tiene que controlar al gobierno y que justamente no debería estar ahí para ser, digamos, en lógica de amigo del gobierno, sino justamente para controlarlo. Entonces, yo creo que detrás de esa búsqueda de esos consensos, y ahí, Ana, yo creo que se tenga que mover de sus posiciones políticas originales no es malo. No, es supremamente positivo. De acuerdo. Creo que justamente lo que generaría un proceso de gobernabilidad basado en alianzas es que le toque, para poder moverse a tener una coalición más amplia, moverse al centro. Y eso es positivo. Yo también creo que en temas Samuel lo ha hecho, como dices. Creo que esa es una prueba de fuego muy importante, en donde hay de por medio, y ahí, Ana, me devuelvo también a un punto que decías que creo que es muy importante. Yo sí creo que hay que defender la participación política en la elección, por ejemplo, de una figura como el Contralor, porque el hecho de que haya participación política no es malo per se. O sea, el Congreso es la expresión de la democracia. El problema son las malas prácticas históricas, de que se escoja a punta de clientelismo y de burocracia. La pregunta es, si logramos, y esto todavía está entre signos de interrogación, pero si el lunes logramos escoger a una persona que haya estado dentro de los 10 mejores, yo sí creo que damos un paso en términos de construcción de confianza. Si lo logramos, aún no estamos ahí. No, y el gobierno ha sido muy claro en decir, yo no me voy a meter en el proceso de elección del Contralor, y por eso no ha habido una definición frente a un único candidato, pero que ha dicho claramente, no quiero ni un Contralor de bolsillo del gobierno, pero tampoco un Contralor de bolsillo de la oposición. Es decir, debe ser una persona técnica, capaz de vigilar el buen manejo de los recursos públicos, pero una persona que
que no se extralimite en sus funciones para impedir de manera arbitraria el sano ejercicio de la labor del gobierno. Entonces, y eso es lo que deberíamos buscar todos los partidos que estamos representados en el Congreso en esa elección que tenemos el lunes. Me parece que las 10 personas que hay ahí están habilitadas porque no era un concurso, era una convocatoria. Y 59 candidatos que se presentaron pasaron el examen, y de esos 59 la comisión accidental eligió 10 basado en unos criterios de entrevistas, de hojas de vida y por supuesto de la calificación que habían obtenido en el examen. Así que creo que tenemos buenas opciones de dónde escoger. Ojalá sea una persona que logre un consenso, y ojalá se sumara a eso también la oposición, pero por lo menos la bancada ampliada de gobierno, los partidos de gobierno, sí, que son la mayoría, o que somos la mayoría. Doctor Hoyos, ¿quién cree usted que va a ser contralor? No, pues no, eso sí me queda, aquí ponerme de adivino, me queda muy difícil. Confesando el voto. Hay muy buenos nombres, no, y el presidente Uribe lo ha dicho, del Centro Democrático hay 2 candidatos, que son el doctor Velilla y el doctor Lafori, que tienen todas las credenciales para ser contralor, pero ahí he oído, visto personas muy buenas, el doctor Omeara, el doctor Cárdenas, el doctor Córdoba también tiene todas las competencias, es decir, hay de dónde escoger. Juanita Goberto, ¿quién cree que va a ser contralor? Pues Juan Carlos, me toca guardar la prudencia de que el Partido Verde no ha tomado una decisión más allá de 2 criterios fundamentales. El primero, no vamos a votar por ninguna persona que haya quedado por fuera de los 10 primeros. Oímos hoy en entrevista a los 5 que efectivamente pasaron el criterio, porque insisto, y ahí Samuel, yo creo que hay que ser muy claro, el criterio político vale, pero la ley es clara, debe primar el criterio meritocrático, y en ese sentido yo creo que esto tenía 2 etapas, ese primer filtro meritocrático y ahora el filtro político, sobre la base de respetar que no metamos a personas que están de 20avo y etcétera en la elección. Y el segundo criterio muy importante, vamos a ir unidos como bancada en torno a, luego de la entrevista que tuvimos hoy, la mejor candidatura. A mí me gustan personas como Cárdenas, como Meara, que creo que han hecho excelentes entrevistas e intervenciones. Ya. Y Ana María Serrano, ¿quién cree que va a ser contralor? Pues sumo y resto. Con el pronunciamiento que hicieron el día de hoy por parte de Cambio Radical, estamos hablando que serían 46 más 39 de la U, más 49 del Partido Liberal y más que uno que otro de la oposición que se les va a sumar. Yo creo que Carlos Felipe Córdoba. Felipe Córdoba. Y el doctor Cristo fue presidente del Congreso, ha sido congresista y como con semejante trayectoria uno podría decir que fuma debajo del agua, así que él sí nos va a decir quién va a ser contralor. Lo certifico. A ver. Lo padecí en la comisión primera durante 4 años. No, ¿lo padeció? ¿Cómo así? Le aprendí mucho a pesar de nuestras diferencias, debo decirlo. Yo en la oposición y él en el gobierno. Bueno. Doctor Cristo, ¿quién va a ser contralor? No, como yo estoy alejado de esas líderes, no hago parte de ninguna bancada. Pero eso no se lo cree nadie. Nadie se lo cree. Estoy alejado del Partido Liberal, como es bien sabido, la verdad. Sí. Es muy difícil. Yo lo que le podría decir, Juan Carlos, retomando un comentario anterior, y en eso estoy de acuerdo con Samuel, es que este proceso, lamentablemente, se demoró el gobierno un poco en presentar la ley para reglamentar la elección, pero yo creo que es un avance que se podrá perfeccionar hacia el futuro, que combina lo meritocrático con lo político, y yo espero que el Congreso haga una buena elección. Yo esperaría, como Juanita, hay una calificación y hay un orden, y calificaron el examen y la hoja de vida. Yo esperaría que uno de esas 10 personas sea elegido contralor. Veo con mucha opción hoy por la suma que daba Ana María a Carlos Felipe Córdoba, pero también por conocimiento de lo que es el Congreso. Esto solo hasta el lunes a las 4 de la tarde se sabrá. Puede haber palos, entre otras cosas, porque antes se escogía solo sobre 3 personas. Ahora la plenaria tiene posibilidad de escoger sobre 10 y en cualquier momento, y además habrá 2 finalistas y en cualquier, si no se saca la mayoría absoluta, y en cualquier momento surge una tercería que puede ser un palo. Luego, para mí hoy es de pronóstico reservado, más allá que aparezca avanzado. Yo creo que sería un buen mensaje de la bancada, de las bancadas de gobierno,
que no haya acá vencedores ni vencidos, y que lográramos un consenso que le dé tranquilidad al país y que le dé garantía también. No, pero Samuel, al gobierno usted está como cuando uno va a un partido de fútbol de niños de prekinder, que le dan medallas a todos para que ninguno se sienta mal. Y eso no es así. O sea, aquí va a haber alguien que va a ganar y alguien que va a perder. Por supuesto, y con sus respaldos respectivos, y va a salir ganadores y perdedores, y van a salir caras derrotadas. Soy consciente de las realidades políticas. Si me preguntan, pues obviamente quisiera que el candidato del Centro Democrático ganara, claro. como es válido, pero soy consciente que no podemos ponernos en el plan de imponer, y que en aras de mantener una coalición alrededor del gobierno del presidente Duque, tenemos que tener la capacidad de conciliar. Entonces, no es una cuestión de ingenuidad. Si yo quisiera imponer el candidato del Centro Democrático, sí, pero soy consciente que no se puede. Muy bien. Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 8:00 p.m. Ya regresamos en Voces RCN. Es hora de decir, siempre se puede. Con el Banco Popular, somos Grupo Aval. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Son las 8:00 p.m, estas son las noticias más importantes del momento en RCN Radio. El presidente Iván Duque firma las primeras 8 resoluciones de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Javier Barragán. Sebastián, mucha atención porque lo hizo en los últimos minutos. El presidente de la República, Iván Duque, firmó esas 8 primeras resoluciones de extradición de ciudadanos reclamados por delitos relacionados con el narcotráfico por tribunales de Estados Unidos, aunque no se dieron a conocer los nombres de los afectados con esa decisión porque todavía no están publicados en el diario oficial, y si no se adelanta ese trámite pues no se pueden dar a conocer estos nombres, pero fuentes de Casa de Nariño han señalado que en la lista no aparece el líder del partido FARC, Jesús Santrich, y pues se conoce que también en las próximas horas el presidente Iván Duque va a sostener una reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, en la Casa de Nariño, en donde se definirán temas de política de lucha contra el crimen entre ambas naciones. Gracias, Javier. En otras noticias revelan nuevos datos sobre la droga que fue encontrada en el bus accidentado en Ecuador, el cual dejó un saldo de 24 personas muertas. Mauricio Collazos. Sí, buenas noches. El reporte preliminar de las autoridades da cuenta que el alijo de droga descubierto en la inspección al bus que transportaba colombianos y venezolanos y que se accidentó cerca de Quito dejando 24 personas muertas llevaba un cargamento de 80 kilogramos de cocaína. Los funcionarios de la fiscalía que descubrieron este cargamento de droga continúan adelantando una minuciosa inspección a la carrocería del bus accidentado con el fin de establecer si existe la posibilidad de encontrar más estupefacientes u otros elementos que puedan ser relevantes para esclarecer este caso. Un menor de 2 años murió por causas relacionadas a la desnutrición en La Guajira. Pepe Morón. Líderes sociales de la etnia Wayuu reportan la muerte de un menor por causas relacionadas a la desnutrición. El deceso se habría presentado en las rancherías del municipio de Manaure, en el norte del departamento de La Guajira. Por lo menos así lo señaló Javier Rojas, quien aseguró que el menor no recibió la atención médica de manera oportuna. Según se indicó por parte del líder, el menor es el tercero que pierde la vida en estas mismas circunstancias durante esta semana, por lo que hace el llamado al gobierno nacional para que acate las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La directora de Medicina Legal de Honduras denunció desde Cartagena que ha recibido amenazas en su país tras un dictamen que realizó. Yulis Carmona. Yulisa Villanueva, directora de Medicina Legal en Honduras, expresó desde Cartagena la preocupación que existe al interior del organismo forense tras la muerte de una investigadora criminal, la cual fue encontrada con un disparo en su cabeza al interior de su inmueble. De acuerdo con Villanueva, tras investigar la muerte de esta investigadora, se pudo establecer que no se trató de un suicidio, sino de un homicidio, y que tras exponer las evidencias han recibido amenazas tanto ella como personal del organismo forense, las cuales al parecer vendrían de parte de funcionarios del propio Ministerio Público hondureño. Estas situaciones, indicó la directora de Medicina Legal, serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares. ¿Qué pasa en el mundo digital?
En el mundo digital es tendencia el mediocampista alemán Toni Kroos, quien aseguró hoy que la manera en que Mesut Özil dejó la selección nacional, diciendo sentirse víctima de racismo, no fue la esperada. Abro comillas, Mesut sirvió al equipo durante mucho tiempo y merecía una mejor salida, dijo Kroos, quien además aseguró haber jugado muchos años con él y que sin duda esta no era la manera correcta de dejar la selección. Özil, de 29 años, recibió críticas antes y después de la eliminación de Alemania en la primera fase del Mundial de Rusia y se le reprochaba además la falta de compromiso con los valores alemanes después de haber posado en una fotografía en Londres con el presidente de Turquía. Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @rcnradio. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Abra o renueve su CDT desde 20 millones de pesos por un mínimo de 180 días y reciba fabulosos premios como hornos microondas, tablets, smartphones o bicicletas, sin rifas ni sorteos. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Vigente del 23 de febrero al 31 de agosto de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Juanita Gobertus y con Ana María Serrano y también con Juan Fernando Cristo y Samuel Hoyos. Hoy el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hizo un pronunciamiento en Cartagena que llamó la atención. Dijo lo siguiente. Nosotros en Colombia obtenemos los recursos del impuesto de renta en un 85% de las arcas de las empresas colombianas y en un 15% del bolsillo de las personas naturales colombianas. En el resto del mundo la proporción es mucho más equilibrada y en los países más avanzados la proporción es completamente la contraria. El 85% de los recursos del impuesto de renta lo aportan las personas naturales y el 15% las empresas. Eso hace posible diseñar la política tributaria para que sea verdaderamente progresiva. Bueno, la idea del ministro de Hacienda es que las personas naturales paguen más o que más personas naturales paguen impuesto de renta, pero algunos han interpretado también que lo que ha dicho el ministro es que las personas naturales deberían pagar un impuesto de renta mayor, es decir, deberían subirse los impuestos. Lo cierto del caso es que lo que se había dicho hasta ahora por parte de la campaña del presidente Duque es que no iban a subir impuestos, que bajando impuestos incluso se podía propiciar atraer más inversión a Colombia y demás. ¿Qué consecuencias puede tener un pronunciamiento como este de Alberto Carrasquilla? Juanita Gobertus. Bueno, en primer lugar, digamos, hay que precisar, hay una referencia general que yo en términos técnicos comparto y es cierto que es importante que haya una mejor proporción entre los impuestos que pagan las personas naturales versus las empresas, pero detrás de eso hay varias consideraciones que hay que hacer. La primera, ¿qué personas naturales? Lo que es gravísimo es el anuncio de que quieren ampliar hacia abajo en el escalafón de quienes menos ganan como personas naturales para que sean ellos a quienes se les va a cobrar ahora renta. En vez de decir de manera, digamos, progresiva y con equidad, ahí es que garantizar que las personas naturales que mayores ingresos tienen, que son quienes no están pagando suficientes impuestos como personas naturales, pues efectivamente tengan un impuesto a pagar. Por ejemplo, el impuesto a los dividendos, que se cayó en la anterior reforma tributaria y que era una medida progresiva fundamental en términos de redistribución de recursos. Frente a las empresas, ¿qué pasa? Tampoco compartimos la visión general de Carrasquilla de que simplemente y distintos sectores del Centro Democrático que han dicho por reducir el impuesto a las empresas automáticamente no se genera mayores salarios y se generan mayores empleos. Hay que garantizar que hay un aumento de la productividad, ¿no? Y que tiene que ir esto de la mano además de una lógica en donde pequeñas empresas no tengan hoy la carga que tienen, porque el problema que hay es que en la medida en la que no se entiende que es muy distinto una gran empresa que una pequeña empresa, emprendimiento que está tratando de salir adelante, pues si uno le clava unos impuestos tan altos a la pequeña empresa, la quiebra y no la deja salir adelante. Entonces, digamos, yo creo que detrás de esto pues hay un principio básico y es evidentemente hay que, digamos, sobre todo de cara a un escenario difícil económicamente, pues claro que tiene que haber un recaudo, hay que ampliar esa capacidad de recaudo, pero tiene que hacerse de manera progresiva y en equidad. No podemos clavar a la gente de menos, digamos, ingresos. Hay que garantizar que personas naturales de mayores ingresos, que empresas más grandes y más consolidadas paguen realmente los impuestos que les corresponden y que eso nos permita que las personas de menores ingresos reciban política pública de calidad y que las empresas pequeñas tengan un tiempo para poder estabilizar
estabilizarse antes de empezar a tener que pagar impuestos más altos. Sí, quiero decir que hay un estudio en Estados Unidos muy reciente, recuerdo que lo envié yo y casi nunca hablo yo en primera persona en este programa por mi cuenta de Twitter, y lo citó tal vez el diario The New York Times o The Washington Post, un estudio muy reciente y confiable y muy serio, según el cual el hecho de que el gobierno del presidente Donald Trump hubiera hecho aprobar una reducción de impuestos, creo que del 35% al 20% para las empresas, no ha creado empleo en Estados Unidos, no ha producido más empleos en Estados Unidos. De modo que el que diga lo contrario está en una postura contraevidente a lo que dicen los estudios en los Estados Unidos. Es verdad que la economía estadounidense crece, es verdad que la gente tiene más dinero, incluso hoy dábamos el dato de que en el mes de julio, en julio en Estados Unidos, lo que gastaron en restaurantes y en bares los habitantes de ese país fue de 61.600 millones de dólares, repito, 61.600 millones de dólares, que es mucho más que el mes anterior y que hace un año, lo cual demuestra que la economía está sólida y que la gente se siente bien, pero no es verdad que bajar los impuestos cree impuestos, dicen los estudios en Estados Unidos. Y le doy la palabra ahora a Ana María Serrano. ¿Qué consecuencias puede tener ese anuncio de Alberto Carrasquilla? No, gravísimo. Gravísimo, porque las personas naturales que estamos ya pagando impuestos, que tributamos, esto nos ahoga, esto nos ahorca, de verdad. Si bien el ministro ha dicho que hay que ampliar la base de renta personal, acercándolo a los estándares internacionales. Juan Carlos, no podemos hablar de estándares internacionales cuando nosotros sabemos que la plata que estamos pagando de nuestros impuestos no va ni de cerca a los estándares internacionales en educación, ni de cerca a los estándares internacionales en salud, ni de cerca los estándares internacionales en movilidad. Entonces, ¿cuál es la confianza que tenemos los ciudadanos? Que vamos a saber que vamos a tener un incremento, que tenemos que tributar más, pero que no vemos esa plata, no la vemos invertida en las necesidades básicas que como ciudadanos, que como población tenemos, y que el Estado no llega a cubrir en su totalidad. Él ha dicho que hay que mirar y revisar algunos de los subsidios. Yo creo que él habló también de 3 pilares: la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Yo, de ministra, me enfocaría en la legalidad. Cobremos a quien no está pagando. Eso es lo que está diciendo. No, pero me enfocaría más, y Samuel, me enfocaría mucho más en ese punto, porque de verdad, quienes pagamos impuestos, quienes estamos con la ley y que lo estamos haciendo de la manera correcta, estamos apretados, y volver a apretarnos más, ¿qué van a lograr? Que haya una mayor evasión, es decir, el huevo, la gallina, seguimos evadiendo porque tengo que pagar más y no tengo con qué pagar, y no veo que los impuestos que yo estoy pagando se me están retribuyendo en educación, en salud, en bienestar, en movilidad. Es decir, no estoy viendo mis impuestos para mi bienestar. ¿Y no será que ante menor ingreso se puede contraer el consumo también, Ana María? Pero no, y estoy de acuerdo, o sea, y me parece muy bien, las empresas también necesitan que se les haga una reducción, y estamos de acuerdo, pero creo que esto es una balanza. ¿Hasta dónde vas a hacer que la persona natural pueda llegar a pagar para evitar caer en la ilegalidad? Es decir, cuando yo te aumento el impuesto, ¿cómo evito tener una menor recaudación? Si lo que necesito es una mayor recaudación, necesito apoyar al emprendimiento, necesito que el empresario pueda invertir mucho más. De acuerdo con Juanita, esto tiene que tener una cierta escala de que si mi productividad aumenta, entonces mis impuestos pueden disminuir. Pero si mi productividad sigue en el mismo nivel que va hace 4 años y mis impuestos se reducen, eso quiere decir que ese dinero está entrando a los dueños de esas empresas, lo cual está magnífico. Esperemos que ellos, como personas naturales, entonces estén devolviendo eso en la tributación que ellos realizan. Pero, Juan Carlos, Samuel Hoyos, adelante. Yo creo que no estamos entendiendo claramente qué fue lo que dijo el ministro. En Colombia se calcula que hay 18 millones de ciudadanos en condición de pagar renta. Y de esos 18 millones, apenas 2 millones pagamos renta. Es decir, 2 millones de ciudadanos están cargando en sus espaldas un piano muy pesado, cuyo peso debería estar distribuido no en 2 millones, sino en 18 millones. Es lo que está diciendo, es que hay que ampliar la base y que esas personas que no están pagando, pero que deberían pagar, ayuden. Porque en la práctica, ¿qué pasa? Los 2 millones que pagan están subsidiando a los 16 millones que están dejando de pagar.
Ahora. Pero entonces, ¿los 2 millones nos van a bajar los impuestos? No, ¿Sería el espíritu? no, pero es que para no tener que subírselos hay que aumentar la base de tributación y que el que tiene que pagar pague. Y eso podría incluso alivianar la carga de esos 2 millones. Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas tienen una presión fiscal excesiva. Si se le baja, pues eso puede ayudar a formalizar la generación de empleo, puede mejorar la competitividad de las empresas. Y es que finalmente nosotros creemos realmente que la mejor política social que puede tener el país es la generación de empleo, pero si el Estado se dedica a asfixiar al aparato productivo con una carga impositiva excesiva, que además en gran parte es la responsable de la informalidad de nuestra economía, se calcula que el 50% de nuestra economía es informal y eso obedece al exceso de carga impositiva que recae sobre las empresas. Entonces hay que redistribuir las cargas, que paguen los que deben pagar, pero es una manera de estimular el crecimiento económico. Sí. Y yo creo que eso fue lo que dijo el ministro Carrasquilla hoy, así que no es para dijo un poco más. ¿Ah? ¿Qué dijo, doctor Cristo? Dijo que había que crear un Sisbén para los ricos. Es una frase que va yo creo que vamos a empezar pero es que vea, yo creo que hay las frases de este gobierno. Pero hay que corregir la reforma tributaria que ustedes hicieron en el gobierno Santos, que aumentó el IVA, que ha generado un desestímulo al consumo, que tiene la capacidad de ahorro y de consumo de los hogares disminuida. De acuerdo, y es hay válido, que hacer unas correcciones. De acuerdo, y es válido el espejo retrovisor, pero esa reforma tributaria de Santos también va a llevar, Samuel, y yo creo que el ministro, no sé si lo está teniendo, me imagino que lo tiene que tener en cuenta, el ministro es un experto, va a llevar a que el año entrante se elimina la sobretasa a la renta que se había creado hace unos años, se elimina el impuesto al patrimonio, desaparece. Luego son 2 medidas que van a aliviar de una buena manera la carga fiscal de las empresas. Se necesita más de pronto para la competitividad, sí, pero no olvidemos eso. Pero yo quiero retomar lo que dijo Juan Carlos del estudio, que lo miré con atención, y lo que había dicho Juanita también. Yo quiero recordar 2 decisiones que ha tomado el Estado colombiano importantes para mejorar la competitividad o bajo ese discurso de las empresas. En el año 2003 se eliminaron las horas extras, se eliminó el recargo nocturno, el discurso era que eso iba a generar empleo. Todos los estudios que se han hecho en Colombia al respecto señalaron que no se generó un solo empleo por cuenta de que se le bajaron los costos laborales a las empresas. Segundo, para que no diga que estamos hablando solo del gobierno Uribe, en el gobierno Santos, en la reforma del 2012 de Mauricio Cárdenas, se eliminaron los parafiscales con la misma concepción y el mismo propósito. Hay que aliviarle a las empresas para que generen más empleo. Y se les quitaron los parafiscales. Tampoco eso significó, y ya hay estudios, mayor generación de empleo. Luego, esa filosofía de entrada hay que debatirla, hay que discutirla bien y mirar cuál es el propósito. Y finalmente, estoy de acuerdo. Aquí lo que hay que hacer es combatir con toda contundencia muchas exenciones tributarias que andan regadas por allí en todo el estatuto tributario, primero. Y segundo, seguir avanzando en el fortalecimiento de la DIAN y en la lucha contra la elusión y la evasión, que ahí hay un espacio muy grande. Pero yo con lo que sí no estoy de acuerdo, y hay que decirlo con franqueza, es que le digan a los colombianos, vamos a bajarle impuestos a las empresas, si se le pueden bajar, me parece muy bien, pero no que eso sea a costa no de las exenciones, no de la elusión, no de la evasión, sino con las 2 medidas que se han venido anunciando. Hay que esperar ya la presentación formal de la reforma, no la conocemos puntualmente, pero si eso es para reemplazar esos ingresos y aumentarlos, con ampliación de la base gravable para que un colombiano que gana 2 salarios y medio mínimos, 2 salarios mínimos y medio, tenga que empezar a pagar impuestos de esos 18 que menciona Samuel, o si es aún más grave, con lo que ha mencionado Carrasquilla, que fue la reforma que quiso hacer hace 10 años, de eliminar las exenciones al IVA de la canasta familiar para los colombianos más pobres, me parece que sería una reforma bastante regresiva y bastante inequitativa. Esperemos ya la presentación del texto formal. Y esto requiere el estudio,
Perdóneme para hacer una anotación. No solamente pues, la creación de empleo sigue igual en Estados Unidos, sino que lo que había prometido el presidente Donald Trump era que si se recortaban los impuestos, si se bajaban del 35 al 21% para las empresas, cosa que se hizo, iban a aumentar los salarios de los trabajadores. Y resulta que no. El estudio es de Bloomberg, estoy leyendo en la página de Vox.com y dice que haciendo la comparación entre el primero y el segundo trimestres de 2018, hechas después aplicados los impuestos, los salarios reales cayeron un 1,8%, o sea, no aumentaron los salarios de los trabajadores a pesar de que bajaron los impuestos, repito, para las empresas del 35 al 21%. Y en cuanto a la creación de empleo, sigue más o menos igual en Estados Unidos, de modo que la cosa no era tan linda como la había pintado Donald Trump. No, pero se puede hacer de manera condicionada, y a esto hay que agregarle un ingrediente, y es la reducción del gasto público. El gasto público está desbordado, y le voy a decir una cosa, el presidente Duque en el Consejo de Ministros pasado, este es un chisme que me echaron, le pidió a todos sus ministros, a todo su gabinete, reducir a la mitad los esquemas de seguridad y los gastos en temas de viáticos, etcétera, de los funcionarios del gobierno. Así que necesitamos empezar en un proceso de austeridad en el gasto público. Vamos a presentar un proyecto para limitar la publicidad oficial, la pauta estatal, y que se reserve exclusivamente para donde es estrictamente necesario, porque ahí se calcula que hubo gastos alrededor de 2,3 billones de pesos en publicidad y eventos al año en el gobierno pasado, y eso pues es excesivo. Óigame. Juan Carlos, solo un comentario muy adelante. rápido frente al punto Adelante. anterior, Samuel, que hacías, porque claro, tú dices lo que hay que hacer es ampliar la base. La pregunta es ampliar hacia abajo o ampliar hacia arriba, porque si la lógica es, en uno de los primeros comentarios del ministro Carrasquilla, ampliar hacia abajo, es supremamente regresivo. En todos los estudios, bajo todas las comparaciones internacionales, la tributación del percentil de mayor ingreso en Colombia es bajísima. O sea, a los más ricos en Colombia les cobramos muy pocos impuestos, y ahí estamos por debajo de todas las tasas internacionales. Y en eso, Juanita, y ahí es donde créeme Samuel... que ni el gobierno ni nosotros como bancada de gobierno apoyaríamos aumentarle los impuestos a los más pobres. No puede ser un tema regresivo, así que tiene que ser hacia arriba. Por ejemplo, en el tema de pensiones, hay que desmontar subsidios a las altas pensiones y gravar las mega pensiones para poder ayudarle a los que reciben una pensión baja. Eso tiene que ser así. No podemos, el IVA es un impuesto regresivo, porque al que más casca es al colombiano más pobre. Entonces ahí tenemos que revisar también, ver cómo, sin acabar con las arcas del Estado, pero sí poder estimular de nuevo la capacidad de consumo. Ojalá lo escuche el ministro Oigan, de Hacienda. bueno, hay un tema y nos quedan 6 minutos de programa. repitiendo lo que él ha dicho. No. Lo está mejorando. Bueno, está mejorando el ministro. Oiga, hay un asunto realmente muy de fondo y nos quedan 6 minutos, y es inquietante, y es que miembros de las FARC o exmiembros de las FARC, Iván Márquez, Romaña y El Paisa, han abandonado la zona en donde estaban. Según mencionaba recientemente aquí una senadora de las FARC, que fuera la esposa de Manuel Marulanda, dice que no se sabe ellos en dónde están. La pregunta es si van a abandonar el proceso de paz, porque decía ella justamente que al parecer habían llegado algunos hombres del ejército muy tarde en la noche a la zona donde estaba Iván Márquez y demás. Hay gente que teme que se hayan desvinculado del proceso de paz, que Iván Márquez renuncie al proceso de paz, y Romaña y El Paisa. Doctor Cristo, ¿cómo analiza usted esa situación? Pues yo espero que no. Sería muy grave para el acuerdo de paz, hay que decirlo con toda franqueza. Yo entiendo que los países garantes, que la misión de verificación de Naciones Unidas del acuerdo han estado haciendo esfuerzos para que estas personas entiendan que tienen que someterse a la JEP, que tienen que someterse al acuerdo de paz, que tienen que cumplir el acuerdo de paz, y que finalmente no pasen a engrosar la fila de los disidentes. Iván Márquez fue el jefe del equipo negociador de las FARC del acuerdo de paz. Luego no podemos desconocer, Juan Carlos, que sería muy grave para el propio acuerdo que el jefe del equipo negociador tome la decisión de incumplir los propios acuerdos cuando el Estado colombiano ha cumplido con los acuerdos. Obviamente
Las FARC dicen hay incumplimientos, pero es que la implementación de los acuerdos está planteada a 15 años en lo esencial, en la creación de la Jurisdicción para la Paz, en la participación política de las FARC, en el blindaje de los acuerdos de paz, en la ley de amnistía que se aprobó en el Congreso. El Estado colombiano ha cumplido. La JEP ya empezó a funcionar y yo creo que tanto Iván Márquez como el llamado Paisa y Romaña deben someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esperamos que no se salgan del acuerdo, pero es una noticia, estoy de acuerdo con usted, Juan Carlos, muy preocupante. Ana María Serrano. Ay, Juan Carlos, yo creo que pues ese pajarito se voló. Imagínese usted, el jefe del equipo, negociador, rechaza una curul regalada, Juan Carlos, se la regalaron y la rechazó un esquema de seguridad. Ahora estamos en una época en donde hemos visto lastimosamente el asesinato de varios líderes sociales. ¿Cómo entiende usted que ni siquiera los de su propio partido político de las FARC saben en dónde está? Que si estaría desaparecido, que si estaría en riesgo. ¿Usted no cree que el partido de las FARC sería el primero en decirle al Estado que responda por la seguridad de Iván Márquez? Pues ellos saben, y lo que está es escondido, no va a dar la cara. Él rechazó la curul, rechazó su esquema de seguridad, se encuentra escondido, que no creo que el proceso de paz vaya a terminarse con este episodio, no, pero sí creo que Iván Márquez pues se desenmarcó. Él no está con el resto de sus compañeros. Es más, debería haber un planteamiento, un pronunciamiento por parte del partido político de las FARC diciendo que el señor Iván Márquez... Pero yo te pregunto, Alejo, ¿tú crees que si es un colega tuyo el que está desaparecido X días y que tú no tienes conocimiento de en dónde está, en la montaña, con la cantidad de líderes sociales asesinados, tú no serías el primero en pedir al Estado que te garantice y que te diga dónde está y que te diga, por favor, cómo se encuentra él? Al menos es mi lógica, y más si pertenece al partido político al que yo acabo de conformar. Estaría buscándolo por cielo y tierra. Ya. Samuel Hoyos. Juan Carlos, pues es muy grave. Si los cabecillas, los negociadores del acuerdo le hacen conejo, pues ¿qué podemos esperar del resto? No puede ser que acá terminemos los colombianos pagando un altísimo costo del acuerdo y nos quedemos sin los beneficios de la paz. Estos tres criminales, pues evidentemente se han fugado, deben estar en Venezuela o en Cuba o quién sabe dónde. Seguramente trataron de utilizar el acuerdo para seguir delinquiendo, pero obteniendo los beneficios por parte del Estado, y tenemos que ser implacables con esto. Quien efectivamente decida reincorporarse, renunciar a la violencia, pues sí debe recibir unos beneficios, pero estos criminales deben ser perseguidos y debe recaer sobre ellos todo el peso de la ley. Nosotros advertimos este riesgo. Nos parece, pues al parecer Márquez puede estar involucrado en los mismos hechos de narcotráfico en los que está Jesús Santrich, y eso lo habría llevado pues a fugarse. Pero las FARC también, el partido político, pues debe responder con quién fue que negociamos. Al parecer negociamos fue con la disidencia, y hay una estructura criminal de las FARC que se mantiene intacta delinquiendo en las regiones de Colombia. Últimos 30 segundos, Juanita Gobertos. Juan Carlos, primero, por supuesto, reconocer que la situación es grave y hay que ponerle toda la atención. Segundo, un llamado al nuevo gobierno, en particular al comisionado Ceballos, para que recupere la interlocución política con los distintos sectores de las FARC. Hasta julio, finales de julio, en la CICIBE hubo una carta formal informando el paradero de Iván Márquez, Romaña y el Paisa. Es determinante que el nuevo gobierno asuma la interlocución en la CICIBE justamente para garantizar la estabilización del proceso. Ahora, un par de precisiones. El acuerdo es claro en decir cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los excombatientes. Si vuelven a delinquir
les cae todo el peso de la ley. Si no se presentan ante la JEP, les cae todo el peso de la ley. Si no se presentan ante la Comisión de la Verdad o a los procesos de reparación. Por supuesto que si eso pasa, estaría en incumplimiento. Lo que no es una condición del proceso es quedarse en los espacios territoriales de reincorporación y capacitación. De hecho, parte de la oposición al acuerdo de paz decía, se van a volver unas repúblicas independientes. Y parte de lo que se aclaró en toda la renegociación fue decir, estos son espacios transitorios. Las personas cumplen el proceso de dejación de armas y tienen que ingresar a un proceso de reincorporación que no implica quedarse ahí. ¿Cuáles son los dos retos grandes frente a esto? Primero, ¿cuál va a ser la política del nuevo gobierno de reincorporación de excombatientes? No solo de la base, sino de mandos medios. Porque si los dejan por ahí sueltos sin un proceso de reincorporación, por supuesto que pueden volver a delinquir. Y segundo, aclarar cómo se va a empezar a descontar la restricción efectiva de la libertad, porque hoy, si las personas no están restringidas de su libertad, no empiezan a descontar los 5 a 8 años. Se nos acabó el tiempo. Gracias Juanita Gobertus, Ana María Serrano, Juan Fernando Cristo y Samuel Hoyos por haber estado con nosotros. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. Los vivimos contigo. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas para tu viaje en despegar.com. Despegar.com